Hola. Bueno, la clase del día de hoy va a tratar de cómo se pronuncia ed. ¿Qué es ed? Es la terminación que se le da a los verbos que quedan en pasado, ¿no? Aquí dice, el pasado simple y el pasado participio de todos los verbos termina en ed. O sea, esto lo que significa es que todo verbo en pasado, todo, absolutamente todo, los regulares, que realmente la mayoría de regulares hay como 10 nomás, siéntate en que todos los verbos del mundo en pasado terminan en ed. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos work, que es trabajar, ¿no? Y esto que es work, trabajado, ¿no? Pasado. Le agregas el este y ed. Algunos se terminan en e, pues nomás le pones la d. Ok, todos los verbos en pasado terminan en ed. Y, bueno, esta es una regla que veremos un poquito más tarde. Pero ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se pronuncia la ed del final? La ed que se le agrega, ¿no? De worked, painted. ¿Cómo se le agrega? Bueno, la respuesta es cómo se lee más bien, cómo se pronuncia en tres distintas maneras. ID, ID, en T y en D. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Según algunas reglas lo vamos a pronunciar de una u otra manera, ¿no? Supongo que ya sabes eso. La T, bueno, ¿por cuál iniciamos? La más fácil, ¿no? Aquí tengo pues el trabajo ya hecho, así que vamos a ir revisando si encaja cada una, ¿no? Con la regla. ¿Qué tenemos que saber para saber cómo se va a pronunciar, ¿no? Aquí en esta tabla, aquí está muy sencillo. Estos son los que se van a pronunciar con ID, estos son los que se van a pronunciar con T y estos son los que se van a pronunciar con D. Empecemos con los más facilitos. Los de la T son los más fáciles de identificar. Bueno, los de la T, para saber, bueno, en todos para saber cuál se va a utilizar, tienes que irte al verbo base. Al verbo base, el verbo en presente, el verbo normalito. Aquí está, hope. ¿Qué significa hope? Como esperanza, ¿no? O laugh. ¿Qué significa laugh? Reír. Y esto, aquí tenemos los que están en presente y aquí tenemos los que están en pasado. Reír, laugh, laughed, con ed, pues reído, ¿no? Pasado. Fats, pues mandar un fats. Y fats, pasado, ¿no? Aquí está la forma normal y la forma en pasado. Lo que nos tenemos que fijar es cómo termina el verbo en la forma normal. Si queremos saber cómo se va a pronunciar washed en pasado, nos tenemos que preguntar, oye, ¿y washed cómo se dice en presente? Pues solo wash, sin el ed del final, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuál se le va a poner t, cuál se le va a poner id y cuál se le va a poner d? Pues muy fácil, con la forma en la que se pronuncie el final de ese verbo en presente. Por ejemplo, want, ¿cómo se pronuncia? Wanted, con id. Ok, pero no nos interesa, o agarraremos, no sé, cualquier ejemplo sirve. Hope, es demasiado sencillo. Mira, para saber si se va a pronunciar con T, I, D o D, lo que tienes que hacer es irte al verbo en presente. Teníamos hoped, que es el que te va a venir en el examen, como en la tablita esta, de agrega estos, ¿no? Tenemos hoped en pasado, ¿no? Y tenemos que pensar, ¿cómo se dice en presente? Hope, sin la D. Le quitamos la D, porque sabemos que la forma en presente es sin la D, ¿no? Es solo hope. ¿Y cómo se pronuncia hope? Pues puedes buscar en Google Hope Pronunciation. Y aquí te va a salir con letras normales. Suena como Hope. Hope. Es que termina en P. A pesar de que aquí diga que termina en E, porque es como se escribe, en realidad se escucha como que termina en P. Igual laugh, en ningún momento tiene una F, pero si buscamos la pronunciación de laugh, ya es muy claro que no suena Laugh. como lauk con G, ¿no? Suena como laugh con F, porque es como se pronuncia. Lo puedes buscar en Google igual, para que te vayas dando una idea. Ok, watch. No termina en H, ¿verdad? ¿O cómo será la pronunciación? Sí, watch. Pero aquí dirás, ¿qué es esto? ¿Qué es esta regla? Bueno, esto es como si tuvieras una H o un sonido que se pronuncia como sh, como shu. Eso es lo que significa eso. Y watch con T, watch de mirar. Ah, bueno, es lo que busqué. Es la T y S. Y watch sin la T, pues va a ser lo mismo, solo que... Uy. Wash. Es lo mismo, solo que sin la T, ¿no? Aquí nos quedaría que es este. Wash.
El ejemplo más fácil, like. Like pronunciation. Like. Bueno. Like. Qué mamada. En realidad tú sabes que termina con T, ¿no? Like. Termina con K. Como se pronuncia. Entonces todos estos, los que terminan en P, como hoop, que sabes que se pronuncia, se lee hope, pero se pronuncia con P, terminan, le vamos a poner como que suena como T. También laugh, todos estos, los que se escuchen en forma presente, que terminan con estos, P, F, S, el sonido raro que es sh, el T con sonido raro, sh, por watch, y la K. Solo los que terminen de esta forma les vamos a poner que se pronuncia como T. Muy bien. Ahora ya viene lo sencillo. Podemos agarrar unos otros ejemplos. Asked. Ok, vamos a buscar cuál es la pronunciación de ask, porque es la versión presente, ¿no? Aquí nos están preguntando al pasado, pero decimos, ¿cómo se dice ask en presente? Pues sin el ed. Es que ask, A-S-K, y buscamos la pronunciación de S-K. Termina en K, porque pues piénsalo. ¿Cómo se pronuncia ask? Ask. Pues termina con K, ¿no? Y nos queda en la categoría de los que terminan con T, de que se pronuncian con T. Entonces por eso queda en esta categoría. Otro más fácil, cracked. ¿Cómo sería la versión presente de cracked? Cracked sería crack. ¿Y cómo se pronuncia? Vamos a poner a la mona china. Crack. Crack. Se pronuncia crack. Termina en K. Y aquí nos dice la tablita que pues los que terminan en K se van a quedar en que se pronuncia como T. Así podemos ver, aquí viene el ejemplo de watch, el que ya hicimos, stop también. Sería stop, ¿no? En pasado. ¿Y cómo se dice stop en pasado? Stop. ¿Y cómo se pronuncia? Stop. Stop. Y los que terminan en P también se pronuncian como T. Bueno, esto sería por los que se terminan en T, ¿no? Vaya. Ahora, ¿por qué nos vamos? ¿Por los que terminan en ID o por los que terminan en D? Vámonos por los que terminan en ID. Bueno, como viste, recapitulando, ¿no? Te dan el verbo en pasado. Nos vamos a ir al PowerPoint. Te dan el verbo en pasado, cracked. Y tú tienes que adivinar en cuál se va. Si se pronuncia como D, si se pronuncia como ID o si se pronuncia como T, ¿no? Nos vamos a la ya respondida. Y vemos que se pronuncia como T. ¿Pero por qué? ¿Por qué se pronuncia como T? Pues como ya dijimos, porque la pronunciación en presente, sin el ed, pues suena como que termina como un T. Y ya, facilito. Mira qué fácil. Como dice Vidal, qué fácil son las matemáticas. Bueno, qué fácil es en inglés. La neta. Se pronuncia con K en presente, entonces vamos a decir que se pronuncia como T en pasado. Y los que terminan en id es igualita la regla. Solo que ahora no son ni P, ni F, ni S, ni Sh, ni TSH, ni K. Ahora, voy a cerrar el WhatsApp. Ahora van a ser los que terminan en T y los que terminan en D. Todos los verbos en presente, que nos van en pasado, pero nosotros lo vamos a transformar en presente, quitándole el ed. Todos los que terminan en T y los que terminan en D, vamos a poner que es como ID. Ok, aquí tenemos un ejemplo, end. Bueno, sería ended, pero en presente se dice end, ¿no? El verbo de terminar. ¿Y cómo se pronuncia? Como D. Importante, ¿no? No nos están preguntando cómo se escribe la forma base. Nos están preguntando cómo se pronuncia la forma base. Entonces te lo vas a decir en tu cabeza. End. Suena como una D, ¿verdad? Ok, entonces sí es este. Sí termina en D. Otro ejemplo. Flute. Flood, vamos a buscar qué es flood, es como escurrir. An overflowing, a large amount of water, inundación, vaya. Sí, inundación. ¿Cómo se escribe? Así, ¿no? Flooded, le quitamos el ed por hacerlo presente, nos queda flood y vemos flood, que se pronuncia con la D. Entonces, también quedaría en este ejemplo de que diríamos que se pronuncian como ID. Ok, entonces digamos que ya tenemos los de la T. Bueno, y así son todos estos. Repeat también se pronuncia con T, ¿verdad? Entonces también va a quedar en esa categoría. Ok, facilito. Y ahora, los que terminan en otros sonidos.
Los que todos los que no quepan en ninguna de estas dos categorías sean por descarte a la de la D. Nos buscamos un ejemplo. Encourage. Terminan. Ok. Hay que buscar cómo se. Es encourage, ¿verdad? En pasado. Ahora le quitamos la D para hacerlo presente. Encourage. Termina en J. HJ. ¿Qué es esto? No viene ni aquí, no viene aquí. Entonces, por teoría debería irse a la D. Loves. Pero esta es la versión pasado, lo hacemos presente. ¿Y cómo se pronuncia love? Le preguntamos a Google, le preguntamos en nuestra cabeza. Pues love, bu, con B chica. ¿Tenemos B chica aquí? No. Importante que se pronuncie en inglés. Y hay una diferencia entre cómo se pronuncia la B y cómo se pronuncia la B chica. Pero en realidad en estos ejercicios, como ni la B ni la B chica está en ninguno de estos, pues no te tienes que complicar. Se van a ir acá, todos los que terminan en B. Y John, que sería en presente, que sería bostezar. Pues pregúntatelo a ti mismo, pues va a terminar en N, ¿no? John. yawn, Ok, termina en N. ¿Hay una N aquí en lo de las T's? No. ¿Hay una N en lo de los IDs? Tampoco. Entonces se nos va acá, a estos, a los de la D. Aquí serían estos tres. Pero aquí es donde te dije que hay una regla especial, ¿verdad? Al inicio del ejercicio. Mira. Bueno, recapitulando, facilito. Se pronuncia como T los que terminan en estos y se pronuncian como A y D los que terminan en estos. Y en D los que no encajan en ninguna de estas dos categorías. ¡Qué fácil! Madre mía, Humpy Dumpy. Mira, pero aquí nos dice. Habíamos visto que el pasado de todos los verbos es ED, ¿no? Pero, además, algunos adjetivos están hechos de la forma de pasado participio y terminan en ED. Como I like painted furniture. ¿Qué nos va a significar esto? Aquí está la regla de que te digo, de que el sonido es importante, no cómo se escribe, ¿no? Lo importante es cómo se pronuncia. Entonces, nos vamos a este ejemplo de estas oraciones, ¿no? Que son palabras en pasado, pero que en este momento se están usando como adjetivos. Ok, ¿sí? Aquí no estamos hablando de verbos, ¿no? ¿Qué es un verbo? Una acción. ¿Y qué es un adjetivo? Algo que describe algo, ¿no? Como viejo, por ejemplo. O enojado, o bendecido, o aprendido. Muy bien. Entonces, siempre que se usen como adjetivo las palabras, se van a pronunciar como ID. ID. Y aquí es donde diferimos tu compañero y yo. Mira, en D él puso bien poquitos y en ID puso un verbo. ¿Por qué? Y yo al revés, en D puse un verbo y en ID estamos arrevesados en estos, ¿no? Digamos. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué carajo ID y D, no? Pues porque esa regla pendeja, que en realidad es muy fácil. Si se está usando un verbo, sea el que sea como adjetivo, se va a pronunciar como ID. Ok, ID habíamos dicho que son los que se pronuncian con T y con D, ¿no? El final de la versión de presente. Pero si agarramos un adjetivo de los que sean aquí, como en vez de estar usando washed, de lavado, como verbo, de hubieras lavado eso, estamos usándolo como eso está lavado, como pues, o eso está visto, o eso está gustado. Lo estamos usando como adjetivo, ¿no? Porque está describiendo a ese eso. Entonces nos lo pasamos a ID. Y eso es por lo que yo pienso que aquí tenemos tantos en ID, ¿no? Por esa regla. Ok, recapitulando. Entonces, ¿cómo nos quedaría toda la tabla? Toda esta tabla. Con T es la más facilita de todas. Son los que terminan en P, en F, en S, en J, en TJ y en K. Con ID son los que terminan en T y los que terminan en D. Facilito, want, and. Nomás esos dos. Y ojo, no estamos hablando de cómo se escribe, estamos hablando de cómo se escucha, ¿no? Porque aquí tenemos laugh, que termina con H y se pronuncia como si fuera F, porque es laugh. Así se pronuncia. Y con D, los que no quepan en ninguna de estas dos categorías. Que por teoría, por eso, la D es la que más queda vacía. Porque pues obviamente son los que hay más poquitos, ¿no? En este caso. Y hay la regla especial, que es que estos son verbos, ¿no? Pero si los usamos como adjetivos, se va a pronunciar siempre como ID. Así que imagínate que aquí tenemos
una columna que dice, para los que se pronuncian como ID, imagínate que tenemos una columna que dice los que pronuncian con T, los que pronuncian con D y los que son adjetivos. Entonces, todos los que sean adjetivos, que en realidad todos los verbos se pueden usar como adjetivos, ¿no? Pero los que tengan un contexto que te diga, es adjetivo, bro, como aquí, que nos dicen son adjetivos, bendecido. Entonces lo vamos a cambiar a ID. Aunque, vamos a ver si puedo encontrar un ejemplo aquí. Dogs. O bueno, learned. Learn. Entonces, sería así en pasado, ¿verdad? Learn. Le quitamos el ed, queda learn, de aprender. Termina con... ¿Lo pronunciamos? learn, Learn. Termina con n. Entonces, en teoría, los que no es ninguna de estas reglas, ¿verdad? Se nos iría a que termina en d, bueno, en n, y por eso se pronunciaría como d. Pero si estamos usando learned como adjetivo, se pronunciaría con id. Creo que aquí viene, sí, id. The professor who was truly learned. El profesor que era muy aprendido, muy sabio, ¿no? Sí. Entonces, eso sería todo por este tema. Está muy facilito, la verdad. O sea, cualquier palabra que termine en estos se pronuncia con T. Cualquier palabra que en presente que se pronuncie con estos se pronuncia con id. Y cualquiera que no se pronuncie con ninguno de estos, que sea una excepción, se pronuncia con d. Y los adjetivos se pronuncian con id. Facilito, espero que te haya gustado el tutorial. Qué fácil, madre mía, qué fácil es el inglés. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los puedes revisar, te paso las páginas. Aquí vienen en el PowerPoint las páginas. Aquí, tucu. Esta es la de los ejercicios y esta es la de la explicación, que vendría siendo esta, ¿no? Y pues para buscar cómo se pronuncian, pues puedes buscar el verbo normal si escribes pronunciation y ya. Te a pronunciar este mono chino. learn, Lo puedes poner más despacio. learn, Pero lo importante es que veas aquí, ¿no? Igual no ocupas buscar en Google, es muy obvio. Sabemos que laugh no se pronuncia como lock, se pronuncia como luf. Entonces, sabemos que termina con F sin necesidad de buscarlo en Google. Muy fácil. Suerte, bro.